banca, en finanzas, en bienes raíces, ha sido consultor, nos ha ayudado muchísimo a entender todas estas cuestiones desde hace ya muchos años. Y durante la pandemia, pues también fue un colaborador muy frecuente y muy valioso para todos nosotros y para la audiencia. Bienvenido David Ramírez, analista económico, como bien ha dicho Agustín, experto en la materia, además es especialista en banca internacional. David, encantado en saludarle. Marian de la Fuente, Agustín Acosta y Carlos Acosta le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer, mucho gusto, Marian, de saludarte. También para ti, Agustín, Carlos. Muy amables por tenerme hoy. Claro que sí, David, con mucho gusto tenerte. ¿Cómo pinta en este momento? Porque el mercado del sur de la Florida sabemos que es un mercado completamente atípico, completamente anormal, por el hecho de que vienen muchas personas de otros países y hay un dinero que siempre viene circulando de deportistas, de artistas, de gente que viene y se radica acá en el sur de Florida, que quizás esas dinámicas pues no afectan a ciudades como Atlanta, como Baltimore o como cualquier otra gran ciudad de los Estados Unidos. Pero aún así, ¿cómo estamos en este momento afectados acá en el sur por las tasas de interés? Bueno, estamos mal porque el mercado ha caído, ha seguido cayendo, inclusive en el promedio ha caído más el mercado en el sur de la Florida, particularmente en Miami, que en el resto del país. Por ejemplo, en julio, mientras que a nivel nacional las ventas de casas y apartamentos cayeron más o menos un 2% año contra año, o sea, comparando el mismo julio del 2022. La caída aquí en la Florida fue más o menos de un 10%, incluso más profundizada en el mercado de los condominios que en el de las casas. Pero la razón de esto tiene que ver más que todo con el inventario, tanto a nivel nacional como a nivel específico de Miami. Nuestro problema principal es la falta de inventario, eso hay que decirlo. Pero obviamente si le sumamos el efecto de las tasas de interés, entonces también nos vemos abocados a un problema de demanda. Aquí les tenía un dato que en la preparación de esta entrevista me llamó muchísimo la atención. De acuerdo a la Asociación Nacional de Realtors, el costo promedio de una hipoteca en los últimos 19 meses se ha subido un 85%, mientras que en enero del 2022 el promedio de pago de una hipoteca era de $1,212. Ahora mismo, en agosto de este año, estamos hablando de 2.246. Entonces prácticamente se ha doblado y eso te saca del mercado, y lo hemos visto, a una gran proporción de compradores. Entonces sí hay un déficit de oferta, eso es claro, eh, pero también hay una demanda limitada porque no todo el mundo que puede comprar con efectivo tiene que recurrir a la hipoteca y no se están aprobando las hipotecas. Las solicitudes de hipotecas han caído un 30% este año. Tenemos la tasa de hipotecas más alta en 21 años, está en el 7,09%, pero bueno, esa es la persona que tiene el crédito excelente, etcétera. Entonces, digamos que para el promedio de pronto ya estamos viendo tasas cercanas más a 8, y ciertamente recuerdo que hemos hablado con ustedes, Agustín, contigo, pues normalmente las tasas han estado entre el 5 y el 6, pero lo que hace daño en este momento, y quiero ser muy enfático, es que la Reserva Federal está de nuevo aplicando las políticas equivocadas en términos de tiempo. No es el tiempo de seguir subiendo las tasas. Entonces, en la medida en que existe la percepción de que ese incremento de tasas va a continuar, pues la gente sencillamente no se mueve. Entonces, no hay la demanda suficiente de préstamos hipotecarios, aun cuando históricamente, que es lo que hemos hablado en otros programas, la tasa sí estaba en el 5, el 6%, ahora está más del 7, 7,5, casi 8 en algunos casos, pero la expectativa es que suba más, que no se sabe qué va a pasar con el mercado en realidad en términos de tasas, más allá de que es posible que sigan subiendo, y eso sí puede terminar de matar a un mercado que viene cayendo, como les acabo de decir, con las cifras a nivel nacional, a nivel Miami, pero que además viene con los precios al alza, ¿no? Tengo aquí también los datos que son súper interesantes. El costo, el precio promedio de una casa hace un año era $570,000.
Hoy estamos hablando de $631,000. Entonces los precios siguen subiendo y desde ese punto de vista, en este aspecto particular, la política de la Fed ha sido un fracaso total, porque un poco lo que se intentaba era, bueno, tratemos de bajar los costos de la vivienda para que la inflación baje, claro, teniendo en cuenta que la vivienda es un componente significativo dentro del total de los gastos familiares. Pero eso no ha ocurrido. Eh, Acabo de presentarlo, los costos de comprar vivienda siguen siendo altos, ni se diga vivienda nueva, estamos hablando de vivienda usada, ya estamos hablando de que una casa promedio en Miami-Dade cueste más de $630,000. A nivel nacional también han seguido subiendo los precios. Las rentas se han estabilizado un poco, pero siguen siendo muy altas. Entonces, desde ese punto de vista, este freno que la Reserva Federal está metiendo en la economía no está surtiendo el efecto, pero sí está creando unas distorsiones muy grandes, que pues las podemos hablar ahora en términos de lo que está pasando con el gasto en tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Pero esa es la situación con respecto al mercado inmobiliario. Ahora, David, yendo a las cifras que ha dado la Reserva Federal, en agosto se cerró 177.000 empleos, eso es más o menos la mitad de lo que se registró en julio del año anterior, y más o menos son las cifras, si no estoy mal, anteriores a la pandemia. Cuando se habla de esa aceleración del mercado laboral, que a su vez influye en la desaceleración de la economía, un mercado laboral con menos oportunidades no supone también una menor presión sobre las inversiones y sobre el consumo. Pues mira, lo que ha pasado con los salarios, y eso obviamente tiene que ver con el mercado laboral, es que han aumentado, pero no han aumentado al ritmo que aumenta la inflación. Entonces, en términos reales, como hablamos los economistas y como consumidores todos, lo sentimos en el bolsillo. Entonces, mi capacidad de adquisición de bienes, pues no es la misma a la que relativa a la que suben el precio de las cosas que yo consumo. Ni se diga de los costos de la canasta básica de alimentos, etcétera, ni se diga, lo acabé de mencionar, lo que es comprar una casa, pagar una hipoteca. Entonces, todo eso ha subido a un ritmo mucho mayor. Y lo que ha ocurrido con el mercado laboral, y yo no soy un experto laboral, y por eso no lo acabo de entender, pero no he visto que los expertos tampoco lo entiendan, es que el empleo sí ha aumentado y no hay las explicaciones claras de por qué la gente dejó de trabajar y ahora sí está regresando a los empleos. Son los empleos que básicamente se perdieron durante la pandemia, que a lo mejor, y este es el campo en el que nadie puede estar seguro, mucha gente dejó de trabajar en su momento porque habían muchos efectos que, contrario a lo que está pasando ahorita, sí llenaban el bolsillo del consumidor. Es decir, mientras las tasas de interés estaban bajas, entonces mucha gente pudo refinanciar las hipotecas y ahí se ahorraban 300, 400, $500 en esos momentos. Les estaban perdonando, por ejemplo, las deudas educativas, entonces había más poder adquisitivo y de pronto no tenían la necesidad de trabajar. Como todas esas cosas han venido cambiando, entonces posiblemente eso es lo que explica que estamos llegando sí a los niveles de empleo que había antes de la pandemia, pero no es una economía bollante. Sí, estamos creciendo en el agregado económico por fortuna. Todo indica que no entramos en la recesión que se temía a principios de año, pero no estamos en la economía pues bollante de antes de la pandemia, y desde ese punto de vista yo diría que es como una ilusión, ¿no? El empleo sube, eso va a ser supuestamente, que fue la buena noticia, que no subió tanto como se esperaba, lo que ustedes comentaban al principio de esta nota, y eso pues podría hacer que la Fed no fuera tan agresiva en subir las tasas, pero no quiere decir que las vayan a bajar, que sería lo ideal. Y tampoco los veo parando. Claro, anunciaron que podría venir una nueva alza. Exactamente, Carlos, eso fue lo último que dijo Powell, que de hecho él no estaba tranquilo. Y es cierto, en el papel lo ideal es que la inflación estuviera en la meta de largo plazo, que es el 2-3%, estamos al doble, se entendería, pero tú no le puedes seguir metiendo al paciente la radioterapia o la quimioterapia cuando ves que no le está haciendo tanto bien.
Y eso es lo que algunos de nosotros tememos que está pasando ahorita con la economía. No es para hacer profetismo del desastre, sino porque lo estamos viendo en mercados como el mercado hipotecario y también el tema de las tarjetas de crédito, que me preocupa mucho. Ahora, quienes no somos expertos en materia económica, de pronto hay algunos, digamos, aplicamos lo que llaman el silogismo simple, un poquito de lógica. El alza de las tasas de interés no supondría una suerte de estímulo a la captación de ahorros, pero cuando tiene la captación de ahorros también hay una desinversión. Sí, digamos que cuando en economía tú hablas de que sube la tasa de interés, pues subiría el ahorro, pero el tema es si puedes ahorrar, ¿no? Ajá. Entonces, en un contexto en el que están subiendo las cosas, están subiendo los costos de todo, pues tú no puedes ahorrar. Y ahí meto mi tema de la tarjeta de crédito. La gente están teniendo que solventar algunos gastos regulares y ordinarios, no de inversión, no de consumo suntuoso, sino de consumo regular con base en la tarjeta de crédito. A corte de junio, que es la cifra más reciente, se llegó al récord nunca antes visto de una deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos de $1 billón, lo que en inglés se llama $1 trillion. Eso nunca se había visto, es el histórico más alto. Y desde ese punto de vista, ¿qué nos está diciendo? No estamos viendo que el consumo está disparado, sino precisamente lo que explicábamos. La gente se está teniendo que financiar de otra forma, además con un... Pudiéramos decir que la gente está haciendo el mercado al regular con la tarjeta de crédito, está poniéndole gasolina al automóvil con la tarjeta Pero de crédito. imagínate con los intereses que Con tiene los esas intereses que tarjetas. tiene ahora. Entonces, no es que haya un consumo adicional al que habitualmente tenemos que hacer mercado, poner gasolina, pagar servicios, sino que se está usando la tarjeta para eso. No es inversión. Para necesidades imperiosas. Y por supuesto en el agregado, cuando los estadísticos pues suman y restan el crecimiento de la economía, sí, eso es consumo, eso es estímulo, pero ¿a qué costo? ¿Sí? La tasa de interés de tarjetas de crédito está en este momento en su nivel más alto en 22 años. Estamos hablando de un nivel de más del 20%, ni se diga cuánto cuesta hacer un avance de tarjeta de crédito, puede ser más del 30%. Entonces eso no es un estímulo sano, eso no es un resultado global sano. Puede que el número del dato del GDP, del PIB, del crecimiento del Producto Interno Bruto agregado nos muestre un aumento, pero en el global está teniendo hacia el futuro un costo muy alto, que es estos niveles de tarjeta de crédito. Y otro dato interesante, amigos de actualidad, el aumento significativo que también se dio en el segundo trimestre del año en el número de personas que están haciendo retiros de sus cuentas de ahorro 401k, las 401k, fue del 36%, aunque el número agregado es pequeño frente al total de gente que tiene este tipo de cuentas, de apenas unas 16,000 personas. Es significativo notar que se haya dado ese salto tan grande en el número de personas que están retirando esos fondos, que también te dicen, la gente está gastándose lo del retiro en el mercado y el arriendo, y lo de la comida lo está financiando con tarjeta de crédito. Es la percepción global, es lo que uno ve de pronto en la calle, es lo que uno habla con la gente, con los amigos, con los clientes. Entonces no me parece que sea evidentemente sano para la situación económica general hacia el futuro. En términos puramente técnicos y puramente económicos, no deberíamos inyectar nada de política, pero es imposible de hablar de esto sin que esté vinculado a la política. Todo el que conduce un automóvil sabe perfectamente que con el pie derecho se acelera y con el otro pedal que queda a la izquierda se frena. Cuando usted acelera demasiado, está a exceso de velocidad, de pronto ve un policía, frena y trata de desacelerar el carro. Eso es lo normal. Pero este gobierno tiene en ese asiento del chofer a dos personas. Una que trata de acelerar la velocidad haciendo la inflación y otra que trata de frenarla con el freno al mismo tiempo. Mientras una está tratando de acelerar, la otra está tratando de frenar al mismo tiempo. Y esa es la gran absurdidad. Aparte de los 4 o 5 trillones de dólares que este gobierno le inyectó en dinero circulante a la economía y tuvo
gran componente de provocar una inflación por virtud de que había demasiado dinero y la gente empezó a gastar. En mi opinión, el mayor componente inflacionario, porque ya ese dinero no se está inyectando, viene por los precios de la gasolina. Y los precios de la gasolina es, en el ejemplo que puse de los dos choferes, al mismo tiempo, el que acelera, mientras que la Reserva Federal es el otro que trata de frenar. Cuando Donald Trump estaba en el poder, teníamos una gasolina que osciló entre 1.85 el galón de la gasolina regular hasta 2.29 el galón de la gasolina regular en su momento más alto, de 1.85 a 2.29. Pueden chequear los datos, que esos son datos históricos, no me los estoy inventando. Cuando usted tiene una gasolina y un diésel más o menos en ese nivel, pues los productos que se transportan, que se fabrican, que se cultivan, desde un litro de leche que sale de una granja hasta un quintal de patatas que se cultivan en Idaho, no se encarecen. Pero cuando usted tiene ahora una gasolina que en este momento en los Estados Unidos está oscilando alrededor de 3.80 el galón de la regular, 3.84 es el averaje del día. Y el diésel está por arriba de los $4 el galón, todo lo que se cultiva, todo lo que se exprime, todo lo que se transporta, todo lo que se fabrica, está casi al doble de la gasolina y del combustible que existía hace 3 años atrás. Entonces, por un lado, este gobierno tiene una política energética que encarece el producto completo, lo encarece desde su creación hasta su transporte, lo encarece. Ese sería el chofer que acelera la inflación. Y por el otro lado tienes la reserva haciendo cuánta maroma puede tener a su alcance para bajar, pero no la van a poder bajar completamente hasta que no aborden el tema y tomen el toro por los cuernos del tema de los combustibles. Es que el tema de los combustibles verdes y lo que proponía... Eso es una total patraña. Exactamente. Y cerrar, porque además no tiene, y yo lo he comentado siempre, no tiene lógica. Si usted quiere realmente salvar el planeta, no dice salvemos Estados Unidos o salvemos Canadá y que mientras tanto en Europa hagan lo que quieran. No tiene ningún sentido lógico. Pero lo que voy también es al tema del baile de los trillones y trillones y trillones con ayudas sociales. Yo creo que ya el problema de la gasolina, el hecho del endeudamiento que ha tenido este gobierno a raíz de los cheques sociales, eso también tiene un antes y un después y va a pasar factura, porque ¿de dónde ha salido todo ese dinero? ¿De las arcas del Estado? No. Pero la Reserva pudiera elevar los intereses al doble de lo que tenemos y sacar, succionar del mercado todo el dinero circulante, dejarnos sin dinero. Aún así tenemos un problema inherente con los combustibles. Y nadie lo está resolviendo. David. Sí, eso es correcto. Pienso, y en eso lo hemos hablado otras veces, es toda la razón, Agustín. El gran error de política económica de este gobierno al principio fue suspender la exploración y la construcción de infraestructura de transporte energético. Y eso sumado a los mega errores en política internacional, pues han resultado en que Estados Unidos pues tiene de nuevo una dependencia del exterior frente a su matriz energética. Y el tema de la energía verde y todos estos estímulos, eso pues suena muy bonito, pero en la práctica no es realista y toma mucho tiempo. Entonces ciertamente el componente de combustibles es un motor importantísimo en lo que estamos viendo que sucede con la inflación en este momento, y que además pues tiene toda el arrastre en toda la cadena productiva y en las expectativas mismas de más inflación, en la medida en que no se ve una solución de largo plazo. Es un poquito comparado con lo que pasa en el mercado de bienes raíces, no hay la oferta suficiente, entonces obviamente pues los precios no van a bajar, es simple lógica económica. De oferta y demanda. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y estas personas que están gobernando, que se supone que tengan estos brillantes expedientes, cómo nos pegan una? No sé, ayer encontraron en Australia, creo que una señora se sintió mal con unos dolores de cabeza, fue al médico, el médico le encontró un gusano de 3 o 4 pulgadas de largo dentro del cráneo. Es posible que tengamos que empezar a revisar aquí los cráneos de algunos de estos personajes, a ver si tienen alguna colonia de gusano adentro, porque de otra manera
cómo el señor que preside la Reserva Federal estuvo 1 año y medio, no vio venir la inflación. La señora ministro de Tesoro, que ocupó el cargo de presidenta de la Reserva Federal, tampoco vio, y luego ha pedido disculpas públicas y se me pasó, no lo vi. Yo creo que sí lo vieron perfectamente. Lo que pasa es que hicieron la política del avestruz, la metieron bajo la tierra. Entonces y son culpables de dos cosas. Ajá, claro. Pero hoy en día, ¿cuántas empresas van a quebrar? Hay empresas de hipoteca, pequeñas empresas, pequeños operadores hipotecarios, agentes de real estate, que se van a tener que dedicar a otra cosa. Yo era agente de real estate cuando Jimmy Carter estaba en el poder. Acababa yo de graduarme de high school y me hice agente de real estate, me iba muy bien. Y de pronto los intereses subieron al 14, 18% y me dediqué a la radio. Bueno, bien, Le hizo Jimmy Carter un favor a la audiencia. que esta administración no se tenga que gastar en gasolina, siga yéndose de vacaciones como hasta ahora y comprando el helado al mismo precio, yo no creo que vaya a tener mucho más problema. David, siempre un gustazo. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Un saludo para todos. Buenas tardes. Igualmente. Ayer no recuerdo quién nos decía el tema de la no exploración